Ella nunca habló de su pasado, solo arregló telescopios, calibró equipos y permaneció invisible. Los francotiradores de élite apenas la notaron hasta hoy. Mientras luchaban por alcanzar los 3 objetivos de 200 metros, su burla flotaba en el aire. ¿Alguna vez has tocado un rifle real, Buzz, o simplemente los has limpiado? Cuando la llamada de emergencia alejó a todos, ella se acercó a la vaca Barrett 50 abandonada con facilidad practicada. Su transformación fue instantánea, cambio de postura, respiración controlada. Se oyó un disparo. Impacto directo. Distancia imposible. Los observadores se quedaron paralizados. Los francotiradores que regresaban miraron con incredulidad. El mayor Blackwood fue el único que la reconoció. Dios mío, eres el fantasma de Kandahar Ridge. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te gustó esta historia, considera suscribirte para recibir más historias no contadas de héroes ocultos. El sol aún no había coronado el horizonte irregular de Blackwater Ridge cuando Talia Buzz llegó al lugar. El amanecer era todavía solo una promesa en el este, pintando el cielo con tonos de acuarela de púrpura y ámbar. Ella prefería esos momentos de tranquilidad antes de que llegaran los demás, cuando podía trabajar en paz, cuando podía respirar sin sentirse observada. El aire traía un toque de frescor de montaña mientras Talia realizaba su ritual matutino con practicada eficiencia. Sus funciones como técnico de campo de tiro eran sencillas pero precisas. Comprobar los sensores de destino, calibrar la óptica, probar los medidores de viento, asegurarse de que el sistema de puntuación electrónica estuviera correctamente sincronizado. En los 2 años que trabajó en la instalación, se había ganado una reputación de atención meticulosa a los detalles, aunque pocos se molestaban en reconocerlo. Se arrodilló junto a un sensor de objetivo que funcionaba mal, mientras sus ágiles dedos trabajaban para reemplazar una conexión dañada. Los primeros rayos del sol finalmente traspasaron las cimas de las montañas, proyectando largas sombras sobre el suelo del valle. Talia entrecerró los ojos ante el repentino brillo. Sus movimientos nunca vacilaron mientras completaba la reparación. Otro día en el paraíso, murmuró para sí misma. El extraño sonido de su propia voz casi la sobresaltó en el silencio. El momento de soledad se vio interrumpido por la llegada de los primeros vehículos de transporte. Las puertas se cerraron de golpe. Las voces se escucharon a través del campo, masculinas, seguras, fuertes. La unidad de entrenamiento de francotiradores de élite de Blackwater Ridge había llegado para sus rondas de calificación matutinas. Talia mantuvo la cabeza gacha mientras sus botas crujían sobre el camino de grava detrás de ella. No necesitaba mirar para saber quién se acercaba. La voz del mayor Darius Blackwood se escuchó a través del campo de tiro mientras informaba a su equipo. Su tono no admitía discusión. Caballeros y dama, añadió con un gesto prefuncional hacia la sargento Octavia Fleming. La clasificación de hoy determinará quién nos representará en la competición de las fuerzas aliadas del próximo mes. No hace falta recordarles las expectativas. Blackwater Ridge produce los mejores tiradores de larga distancia del mundo, y espero nada menos que la excelencia de cada uno de ustedes. Fleming se mantuvo ligeramente apartada del grupo y su postura era rígida. La única francotiradora del programa, había luchado el doble para ganarse su lugar y sabía que tendría que luchar el doble para conservarlo. Talia nunca le había dirigido más de una docena de palabras, pero reconoció la mirada de alguien decidido a demostrar su valía. El teniente Sepper Wells dio un paso adelante. La confianza irradiaba cada centímetro de su cuerpo de 1,88 metros. Con un cabello rubio ondulado que de alguna manera siempre lucía perfectamente peinado a pesar de las regulaciones y unos llamativos ojos azules, Wells era al mismo tiempo el chico dorado de la instalación y su presencia más arrogante. ¿Cuál es el récord del curso, señor?, preguntó con una sonrisa, sabiendo muy bien la respuesta. La boca del mayor Blackwood se tensó. Aguante, teniente. 1500 metros con viento cruzado de 15 mph. Solo estaba comprobando, respondió Wells,
con una sonrisa aún más amplia al mirar a sus compañeros francotiradores. Quería asegurarme de que tenía el objetivo correcto hoy. Talia se concentró en su trabajo, pasando del sensor del objetivo a la siguiente estación donde necesitaba calibrar la mira del teniente Wells. Podía sentirlo observándola mientras se acercaba a su posición asignada, con su costoso rifle personalizado dispuesto con precisión. «Cuidado con eso, Buzz», dijo Well, mirándose las manos con evidente sospecha. «Ese telescopio cuesta más de lo que ganas en un año». «Sí, señor», respondió Talia suavemente, su voz apenas audible mientras hacía un pequeño ajuste que él no había notado que era necesario. Well se cernía sobre ella mientras trabajaba. Su presencia era deliberadamente intimidante. Cuando ella terminó y se dispuso a alejarse, él tomó el rifle y lo revisó él mismo, como si esperara encontrar algún fallo en su trabajo. Al no encontrar nada, se dirigió a sus colegas. «Personal de apoyo en estos días», dijo lo suficientemente fuerte para que Talia lo oyera. «¿Recuerdas cuando los técnicos de campo de tiro realmente sabían algo sobre balística?» Los otros francotiradores se rieron. Algunos la miraron con aire de disculpa, pero ninguno dijo nada. La expresión de Talia permaneció neutral, sus movimientos económicos mientras recogía sus herramientas y se dirigía a la siguiente estación. Solo alguien que la hubiera observado muy de cerca habría notado la ligera tensión alrededor de sus ojos, la pausa momentánea en su respiración. Su mirada se desvió brevemente hacia el otro extremo del campo de tiro, donde había un rifle Barrett calibre 50 en su estuche. La artillería pesada del mundo del francotirador, capaz de alcanzar objetivos a distancias extraordinarias. Algo pasó por su rostro. Una emoción ilegible rápidamente reprimida. Mientras se arrodillaba para ajustar un medidor de viento, sus manos temblaron levemente, la primera grieta en su exterior sereno. Un recuerdo apareció inesperadamente. La oscuridad, el peso de un rifle contra su hombro, alguien susurrándole al oído, «Respira. Solo respira». Ella apartó el pensamiento con determinación y se concentró en cambio en la tarea que tenía por delante. Más tarde, mientras reparaba un sensor de objetivo roto, le llegaron fragmentos de conversación de un grupo de francotiradores que estaban tomando un descanso cerca. «Fleming no está mal para ser mujer», dijo una, mirando a la sargento que practicaba sus técnicas de respiración a cierta distancia. «Pero nunca logrará lanzar los 2.000 metros de manera consistente. Es solo física. Mejor que la ayuda civil», se rió Wells, captando deliberadamente la mirada de Talia. «Oye, Buzz», gritó, «¿alguna vez has tocado un rifle real o simplemente lo has limpiado?» Talia levantó la mirada brevemente. Sus ojos grises no revelaban nada. «Solo limpiarlos, señor». Ella respondió en voz baja antes de volver a su trabajo. La mañana transcurrió con rondas clasificatorias en diferentes distancias. Talia se movía entre estaciones, haciendo ajustes, registrando datos y manteniendo el equipo con silenciosa eficiencia. Ella era un fantasma al borde de su conciencia, presente, pero invisible, oída, pero no escuchada. Al mediodía, el campo de tiro bullía con una energía completamente diferente. Se había corrido la voz de que una delegación de agregados militares extranjeros llegaría para observar los métodos de entrenamiento estadounidenses. El mayor Blackwood había ordenado que todo estuviera inmaculado y que cada procedimiento fuera perfecto. «Esta es una oportunidad diplomática», recordó a su equipo durante la pausa del almuerzo. «Estos observadores representan aliados potenciales y socios de entrenamiento. Quiero que queden impresionados no solo por nuestros resultados, sino por nuestro profesionalismo». Talia trabajó durante su descanso, asegurándose de que cada pieza del equipo funcionara a niveles óptimos. Estaba comprobando el último medidor de viento cuando llegó la delegación. Un grupo de 6 oficiales de naciones aliadas de Europa y Asia escoltados por un enlace del Departamento de Estado. El mayor Blackwood los saludó con gran encanto, señalando con amplios gestos las impresionantes instalaciones.
Bienvenidos a Blackwater Ridge, caballeros. Nuestro programa produce los mejores tiradores de larga distancia del mundo y hoy verás exactamente por qué. La manifestación empezó bien. Los francotiradores de Blackwater dieron en el blanco con una constancia impresionante a 800 metros y luego a 200 metros. Cada disparo acertado fue recibido con corteses gestos de aprobación por parte de los observadores, que tomaban notas y ocasionalmente susurraban entre ellos. Pero cuando pasaron al rango de 1.800 metros, surgieron problemas. El viento había aumentado y giraba de forma impredecible por el valle, formando patrones que cambiaban minuto a minuto. Lo que había sido un viento cruzado constante se convirtió en un desafío cambiante y complejo. El teniente Wells falló su primer disparo. El segundo disparo golpeó el borde exterior del objetivo en lugar de la masa central. Su expresión se oscurecía con cada intento fallido. Algo anda mal con este telescopio, anunció en voz alta, con el rostro enrojecido. Vas, ladró. Ven aquí y arregla esto. Talia se acercó con calma, tomando el rifle con cuidado. Lo examinó minuciosamente, comprobando el soporte de la mira, el cañón y haciendo un pequeño ajuste antes de devolvérselo. No había ningún problema con la calibración, señor, dijo en voz baja. Los patrones de viento en este valle crean un efecto de espiral de corcho a esta hora del día. Si se ajusta la dirección principal del viento, aún se debe tener en cuenta el cambio vertical a medida que la bala recorre toda la distancia. Wells la miró fijamente, sin palabras por un momento, al recibir un verdadero consejo de alguien a quien consideraba poco más que mantenimiento de equipos. Sé disparar, espetó, recuperando el rifle. Simplemente haz tu trabajo y déjame hacer el mío. Su siguiente disparo volvió a fallar, esta vez por un margen más amplio. Los ataches extranjeros intercambiaron miradas, sus expresiones cuidadosamente neutrales, pero su atención claramente menguando. La mandíbula del mayor Blackwood se apretó visiblemente. Tal vez deberíamos avanzar hacia algo más alcanzable, sugirió diplomáticamente el enlace británico. Estas condiciones son particularmente desafiantes hoy en día, el orgullo de Blackwood no le permitió admitir. En realidad, señores, tenemos preparado algo especial, la prueba definitiva de habilidad y tecnología. Señaló un objetivo apenas visible situado en una cresta distante. Ese objetivo está exactamente a 3.200 metros de distancia, más allá del alcance efectivo de la mayoría de los francotiradores, pero no del mío. La delegación mostró renovado interés. Muy ambicioso, comentó el atache alemán. Nuestros programas rara vez intentan disparos más allá de los 2.500 metros, incluso en condiciones ideales. El teniente Wells tiene nuestro récord del curso, continuó Blackwood. Demostrará lo que se puede lograr con el entrenamiento y la tecnología estadounidenses. Wells se acercó a la línea de fuego, ahora bajo una inmensa presión. Se sentó detrás de su rifle, tomándose un tiempo extra para prepararse para el disparo sin precedentes. Cuando finalmente disparó, la bala voló desviada, ni siquiera cerca del objetivo distante. Winsift, explicó con voz torva, mientras recargaba el arma para un segundo intento. Ese tiro también falló, al igual que el tercero. 1-1, los demás francotiradores probaron suerte, incluido el sargento Fleming, que estuvo más cerca, pero aún así falló por un margen significativo. Los observadores extranjeros se inquietaron, miraron los relojes y susurraron entre ellos. Lo que había sido concebido como un escaparate se estaba convirtiendo en una vergüenza. La frustración de Wells aumentó visiblemente. Después de su tercer fallo, dejó caer el rifle sobre el banco de tiro, fallando por poco la mano de Talia mientras ella ajustaba un medidor de viento cercano. Este equipo es basura, gruñó. No me extraña que no podamos acertar con nada con esta tecnología revisando nuestro equipo. Talia no dijo nada, simplemente dio un paso atrás mientras Wells se dirigía furioso hacia el edificio de las instalaciones. Pero el sargento Fleming notó algo.
La forma en que los ojos de Thalía seguían los indicadores de viento, la ligera inclinación de su cabeza mientras calculaba algo que nadie más parecía ver. Fleming dudó. Parecía estar a punto de acercarse a Thalía cuando recibió una llamada de emergencia en el sistema de comunicación de la instalación. Alerta de seguridad en la entrada este, anunció una voz tensa. Vehículo no identificado que intenta acceso no autorizado. Todo el personal de seguridad se presenta inmediatamente. El mayor Blackwood se enderezó. Señores, les pido disculpas por esta interrupción. El procedimiento estándar requiere mi atención. Reanudaremos la demostración en breve. Se volvió hacia su equipo. Todo el personal con autorización de seguridad está conmigo. El equipo permanece en su lugar. Continuaremos cuando regrese. El campo de tiro se vació rápidamente e incluso los delegados extranjeros fueron escoltados a una zona segura como medida de precaución. En cuestión de minutos, solo quedaba una tripulación mínima. 2 observadores manejando el equipo de observación y Thalía, quien comenzó a limpiar silenciosamente las estaciones abandonadas. En la línea de tiro, el rifle Barrett calibre 50 permanecía desatendido, todavía apuntando hacia el imposible objetivo de 3.200 metros. Mientras el sonido de los vehículos que se alejaban se desvanecía en la distancia, Thalía hizo una pausa en su trabajo y miró a través de la vasta extensión del valle hacia el objetivo apenas visible. Durante un largo momento permaneció inmóvil, con expresión ilegible. Luego, con una mirada para confirmar que los observadores estaban ocupados con sus equipos, se acercó al Barrett con un propósito tranquilo. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre Blackwater Ridge mientras Thalía organizaba metódicamente el equipo abandonado. Como la mayoría del personal respondió a la alerta de seguridad, el campo de tiro estaba anormalmente silencioso. Solo quedaban 2 observadores, ocupados con su equipo en el otro extremo de la línea de tiro. Thalía se detuvo junto al rifle Barrett calibre 50. Su reflejo era fantasmal en su cañón pulido. Por un momento, simplemente lo miró fijamente. Algo cambió en su expresión normalmente impasible. Ella miró hacia los observadores y luego su reloj. Con deliberada calma, dejó sus productos de limpieza y se movió detrás del arma. Sus manos se posaron sobre él por un momento, vacilando como si cruzaran una línea invisible. Entonces, con una confianza fluida que pareció transformar todo su ser, Thalía tomó posición detrás del rifle. Su lenguaje corporal cambió por completo, los hombros se relajaron pero fueron firmes, la mejilla se soldó perfectamente a la culata y su patrón de respiración cambió al ritmo controlado de un tirador profesional. El técnico invisible desapareció y fue reemplazado por alguien completamente diferente, pero de alguna manera más auténtico. Sin ajustar la configuración del visor que Wells había dejado, solo realizó la más mínima modificación en la posición original. Su dedo acarició momentáneamente el guardamonte antes de tomar la posición adecuada. Entrecerró ligeramente los ojos mientras calculaba la velocidad del viento, la distancia y la caída de la bala con precisión practicada. Uno de los observadores la notó y se enderezó. «Oye, ¿qué haces con esa arma?», la llamó, moviéndose ya en su dirección. Thalía no respondió. Ella respiró profundamente, mantuvo el aire hasta la mitad y apretó el gatillo con perfecto control. El Barrett rugió y su enorme retroceso fue manejado con destreza por el cuerpo posicionado de Thalía. El sonido resonó por el valle como un trueno. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad mientras la bala viajaba la distancia imposible. Luego se escuchó el inconfundible sonido del metal contra el metal, claramente visible en todo el rango. A pesar de la distancia de 3.200 metros, los observadores se apresuraron a sus telescopios de observación. «Impacto directo», susurró uno con incredulidad. «Centro de masa. Esto es imposible a esta distancia y con estas condiciones». El otro agarró el libro de registro. «¿Quién tomó esa fotografía?». «Wells Fleming. Deben haber regresado». «Era ella», dijo el primer observador, señalando a Thalía, que ya estaba de pie.
La distancia profesional volvió a su expresión. El técnico. Ella acaba de alcanzar un objetivo que nuestros mejores francotiradores no pudieron alcanzar. La conmoción hizo que el personal corriera de regreso al campo de tiro, incluido el teniente Wells y el sargento Fleming, que estaban cerca cuando oyeron el sonido distintivo de los disparos del Barrett. ¿Qué pasó? ¿Quién disparó? Wells exigió, pero se detuvo en seco cuando vio a Thalía parada detrás de su Barrett. ¿Tocaste mi rifle?, preguntó, con voz peligrosa y baja. Antes de que Thalía pudiera responder, el observador la interrumpió. Señor, alguien acaba de alcanzar el objetivo 3D de 200 metros. Imposible, se burló Wells. OMS. Todas las miradas se volvieron hacia Thalía. ¿Tú? El rostro de Wells se contorsionó con incredulidad. Eso es absurdo. Ella es solo una técnica. La sargento Fleming se acercó al telescopio y confirmó ella misma el impacto. Se volvió hacia Thalía con nuevos ojos. ¿Dónde aprendiste a disparar así? El sonido de vehículos que se acercaban los interrumpió mientras el mayor Blackwood regresaba con los delegados extranjeros. Al ver el alboroto, se apresuró a acudir. ¿Qué está pasando aquí?, él exigió. Señor, Fleming se mostró profesional a pesar de su conmoción. El objetivo 3D de 200 metros ha sido alcanzado. ¿Por quién? Las cejas de Blackwood se levantaron con sorpresa. El observador señaló silenciosamente a Thalía. Blackwood la miró con la confusión evidente en su rostro. Entonces algo cambió en su expresión mientras estudiaba sus rasgos más cuidadosamente, viendo más allá de la apariencia deliberadamente simple y el comportamiento tranquilo. Dios mío, dijo suavemente. Eres Thalía Bass, ¿no? El fantasma de Kandehar Ridge. Los delegados extranjeros murmuraron entre ellos. El reconocimiento se extendió por sus rostros. ¿Quién es ella, señor?, Fleming preguntó, mirándolos entre sí. La postura de Blackwood había cambiado por completo y un nuevo respeto era evidente en su postura. Hace 8 años, una operación clasificada en Afganistán salió mal. Un pelotón entero fue acorralado por fuerzas enemigas y estaba seguro de que sería superado. Su ubicación estaba a 3.500 metros de la posición amiga más cercana, más allá del alcance del apoyo de fuego efectivo. Ahora miró directamente a Thalía. Un solo francotirador realizó un disparo imposible a 3.500 metros, eliminando al comandante enemigo y permitiendo que el pelotón escapara. Ese disparo salvó 27 vidas estadounidenses y sigue siendo la muerte más prolongada confirmada por un francotirador estadounidense. Debido a la naturaleza clasificada de la operación, la identidad del francotirador nunca fue revelada públicamente. La llamaban el fantasma. Wells miró a Thalía con incredulidad. Eso no es posible, ella es solo la técnica de alcance. Después de esa operación, continuó Blackwood, el francotirador desapareció del servicio activo, cambió de nombre y asumió un puesto civil. Se dirigió directamente a Thalía. Pensábamos que estabas muerto. Lo prefiero así, señor, respondió Thalía en voz baja, pronunciando más palabras a la vez de las que la mayoría jamás había oído de ella. El atache británico dio un paso adelante. Señorita Bass, su disparo a Kandehar Ridge se estudia en las escuelas de francotiradores de toda la OTAN. Muchos lo consideran apócrifo, una historia exagerada por el tiempo y las repeticiones. Sin embargo, aquí está. Thalía permaneció inexpresiva, aunque su postura había cambiado sutilmente. Ya no parecía intentar desaparecer. ¿Por qué trabaja como técnico?, preguntó Fleming, expresando la pregunta que todos se estaban haciendo. Durante un largo momento, Thalía guardó silencio. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero clara. Porque era silenciosa, dijo simplemente. Porque nadie hacía preguntas. Wells parecía como si lo hubieran alcanzado. Todo este tiempo nos han estado escuchando presumir de disparos a 1500 metros cuando han dado en blancos a más del doble de esa distancia. Son buenos tiradores, dijo Thalía.
Todos ustedes. Tus técnicas son sólidas. Pero podrías habernos enseñado, insistió Fleming. Podrías haber sido instructor, no técnico. La mirada de Talia se desvió hacia las montañas distantes. Eso no era lo que quería. El mayor Blackwood despidió a los atónitos observadores con un gesto, luego se volvió hacia los delegados extranjeros. Caballeros, ¿les importaría darnos un momento de conversación técnica? Los delegados asintieron, entendiendo el subtexto, y se alejaron con su escolta del Departamento de Estado. Cuando estuvieron fuera del alcance del oído, Blackwood encaró a Talia directamente. ¿Por qué aquí?, preguntó. De todos los lugares, ¿por qué venir a un centro de entrenamiento de francotiradores si querías dejar esa vida atrás? La expresión de Talia se suavizó casi imperceptiblemente. Porque entiendo el equipo, la física, las matemáticas. Me resultaba familiar sin ser lo mismo. ¿Y nunca pensaste volver a un rifle? Negó con la cabeza. No. Entonces, ¿por qué hoy?, preguntó Fleming. Talia consideró la pregunta detenidamente antes de responder. Porque todos se esforzaron tanto. Porque sabía que podía acertar. Porque, a veces, saber que puedes hacer algo, pero elegir no hacerlo, se siente peor que hacerlo. Wells había estado inusualmente callado, mirando fijamente el objetivo distante a través de un telescopio. Finalmente, se giró hacia Talia. ¿Podría mostrarme cómo lo hizo? No solo el disparo, sino cómo interpreta los patrones de viento. Antes de que pudiera responder, intervino Blackwood. La teniente especialista Bass no está aquí como instructora. Su presencia e identidad siguen siendo clasificadas. Con todo respeto, señor, intervino Fleming. Acabamos de verla realizar un disparo que ninguno de nosotros podría acertar. Hay conocimiento ahí que podría salvar vidas. Blackwood estudió a Fleming, luego a Wells, antes de volver a mirar a Talia. Es su decisión. Su identidad aún está protegida por protocolos de clasificación. Puede retirarse ahora mismo. Y oficialmente, esto nunca ocurrió, o puede elegir compartir lo que sabe bajo sus propios términos. Talia los miró a cada uno por turno, con la mirada fija en los delegados extranjeros en la distancia. ¿Qué está pasando realmente aquí, señor?, preguntó directamente a Blackwood. Esta no es una demostración estándar para extranjeros. Ataches. Demasiados oficiales de alto rango para una visita rutinaria. La expresión de Blackwood se tornó seria. Tienes razón. Se está planeando una operación conjunta. Varios países de la OTAN, un objetivo de alto valor visual en un terreno extremadamente difícil. Necesitamos a los mejores. Hemos estado buscando a alguien que pueda realizar el disparo necesario. Y no pudiste hablarles de mí porque oficialmente no existo, concluyó Talia. Correcto. Pero ahora han visto lo que puedes hacer. Talia guardó silencio un largo momento. No voy a volver al campo de batalla, dijo finalmente. Esa parte de mi vida ha terminado. Nadie te lo pide, le aseguró Blackwood. Pero tu conocimiento, tu experiencia, podrían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte para los operadores que serán desplegados. El peso de la decisión era visible en la expresión de Talia. Había pasado años escondida, volviéndose invisible, dejando atrás la persona que había sido. Sin embargo, allí estaba, sosteniendo un rifle de nuevo, con una habilidad innegable. Ayudaré con el entrenamiento, dijo finalmente. Nada más. Alivio. La expresión de Blackwood se dibujó en el rostro. Gracias. Wells se removió incómodo. Te debo una disculpa, le dijo a Talia. Lo que dije, como te traté, sin saber quién eras. Me trataste exactamente como quería que me trataran, respondió Talia, invisible. Aún así, insistió Wells, me equivoqué. Y te agradecería aprender de ti si estás dispuesta a enseñar. El sargento Fleming asintió. Todos lo haríamos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Blackwater Ridge,
Iluminando el valle con una luz dorada, Thalía miró al grupo que la rodeaba. Durante años, había elegido la soledad y el anonimato. Había enterrado sus habilidades y su pasado, convirtiéndose en un fantasma a plena vista. Ahora, con un solo disparo, se había revelado. No había vuelta atrás en las sombras. Lo primero que debes entender sobre el tiro a larga distancia, comenzó, con una voz más fuerte que nunca, es que no solo estás calculando una trayectoria, estás prediciendo el futuro, estás considerando cada variable que afectará a esa bala durante su vuelo. Wells y Fleming escucharon atentamente mientras Thalía describía cómo había interpretado los complejos patrones de viento en el valle, cómo había tenido en cuenta la temperatura, la presión barométrica e incluso la rotación de la Tierra. Al caer la noche, el mayor Blackwood invitó a los delegados extranjeros a unirse a ellos. Se reunieron alrededor de Thalía, haciendo preguntas técnicas sobre el legendario disparo en la cresta de Kandahar, que ella respondió con silenciosa precisión. El agregado británico la observó con renovado respeto. Señora Bass, su disparo de hoy y sus logros pasados son extraordinarios. ¿Consideraría consultar con nuestro programa? Estrictamente consultivo, por supuesto. Antes de que Thalía pudiera responder, Blackwood intervino. La especialista Bass ha aceptado ayudar con el entrenamiento para la operación conjunta. Más allá de eso, su participación será a su discreción. Por supuesto, el picazón asintió. La oferta sigue en pie. Mientras el grupo se dispersaba por la noche, el teniente Wells se quedó atrás. ¿Por qué nunca nos corrigió?, preguntó. Todas esas veces que la tratamos con condescendencia, la tratamos como si estuviera por debajo de nosotros. ¿Por qué simplemente tomar? ¿Eso? Thalía miró más allá de él, hacia las montañas distantes, ahora meras siluetas contra el cielo que se oscurecía. Porque ese disparo a Kandahar salvó a esos soldados. Sí, pero hubo complicaciones. Bajas civiles que no debían ocurrir. Una investigación. Política. Negó con la cabeza. Ya no quería ser esa persona. Wells luchó visiblemente con esta nueva realidad. Todavía te debo una disculpa. No me debes nada, respondió Thalía. Pero si quieres aprender, estoy dispuesta a enseñar. Al anochecer sobre el campo de tiro, la atmósfera se había transformado por completo. Los delegados extranjeros se agruparon alrededor de Thalía, haciéndole preguntas técnicas sobre el legendario disparo en la cresta de Kandahar, que ella respondió con discreta precisión. Aunque sus respuestas fueron concisas, había una nueva confianza en su voz, una sutil autoridad que antes había ocultado cuidadosamente. El teniente Wells se apartó del grupo, con el rostro recorriendo diversas emociones. La incredulidad había dado paso a la vergüenza, que ahora se transformaba en admiración reticente. Finalmente, se acercó a Thalía mientras la multitud se dispersaba. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó con genuina confusión en su voz. Todo este tiempo te tratamos como a alguien insignificante. Como a alguien insignificante, terminó Thalía por él, sin malicia en su tono. Era más fácil así. ¿Pero por qué? Thalía miró más allá de él, hacia las montañas distantes. Ese disparo a Kandahar salvó a esos soldados, sí, pero hubo complicaciones. Víctimas civiles que no debían ocurrir. Una investigación política. Ella negó con la cabeza. Ya no quería ser esa persona. Wells luchó visiblemente con esta nueva realidad. Te debo una disculpa. No me debes nada, respondió Thalía. Me trataste exactamente como yo quería ser tratado. Invisible. El sargento Fleming se unió a ellos y le ofreció a Thalía una botella de agua. Así que durante todo este tiempo, mientras estábamos pavoneándonos y batiendo récords del recorrido en los 1.500 metros, podrías habernos superado en tiro con los ojos vendados. Todos han estado haciendo un buen trabajo, dijo Thalía. El programa produce excelentes francotiradores. Pero podrían habernos estado enseñando, insistió Fleming,
compartiendo lo que saben en lugar de simplemente arreglar nuestro equipo. El mayor Blackwood se acercó con un propósito. Los delegados extranjeros finalmente se marcharon por la tarde. Especialista Bass, o como prefieras llamarlo ahora, me gustaría hacerte una oferta. Su tono era respetuoso, un cambio total respecto de sus interacciones anteriores con ella. Necesitamos a alguien con tu experiencia como instructor. No solo tus habilidades de tiro, sino también tu comprensión de los factores ambientales, tu conocimiento técnico, el tipo de experiencia que no se puede encontrar en ningún manual. Talia dudó, con expresión cautelosa. Señor, dejé esa vida atrás por una razón. Entiendo eso, asintió Blackwood. Y lo respeto. Pero enseñar no es lo mismo que hacer. Estos hombres y mujeres merecen la mejor formación posible. Capacitación que solo usted puede brindar. Talia miró a su alrededor y vio los rostros que la observaban. El respeto avergonzado de Wells. La admiración abierta de Fleming. El asombro del observador. Por primera vez desde que llegó a Blackwater Ridge, se sintió realmente vista. Lo consideraré, dijo finalmente. Pero tengo condiciones. Nómbralos, respondió Blackwood sin dudarlo. Mi identidad permanece protegida. Ninguna publicidad, ningún registro que me vincule con Kandahar. Y yo elijo lo que enseño y cómo lo enseño. De acuerdo, dijo Blackwood inmediatamente. Mientras discutían los detalles, Wells se apartó, claramente todavía procesando las revelaciones del día. Fleming lo vio irse antes de volverse hacia Talia. Lo está pasando muy mal, observó, al descubrir que no es el mejor tirador del campo de tiro. Cada uno tiene sus puntos fuertes, respondió Talia. Wells tiene instintos excepcionales bajo presión. Eso es algo que no se puede enseñar. Fleming la estudió con nuevos ojos. Nos has estado observando todo este tiempo, ¿no? Analizando nuestras técnicas, nuestros hábitos. Es difícil no notar patrones cuando ves que se repiten los mismos errores, admitió Talia. ¿Y cuál es mi debilidad? Fleming preguntó directamente. Talia consideró su respuesta cuidadosamente. Piensas demasiado y dudas de ti mismo. Tu primer instinto suele ser correcto, pero aún no confías en él. Fleming asintió lentamente, asimilando la evaluación. Gracias por ser honesto. Cuando la oscuridad cayó sobre la cordillera, el grupo se dispersó para prepararse para el entrenamiento del día siguiente. Talia se quedó atrás, parada sola en la posición de tiro donde había revelado su verdadero yo después de años de estar escondida. Pasó la mano por el cañón del barret y una emoción compleja cruzó su rostro. Es difícil dejarlo ir por completo, ¿no? La voz del mayor Blackwood llegó desde detrás de ella. Talia no se giró. Creí que lo había hecho. Algunas habilidades se vuelven parte de lo que eres, dijo mientras se acercaba a ella. No se pueden desaprender. No quería que me definieran por lo que podía hacer con un rifle. Y aún así, aquí estás. Talia finalmente lo miró. Aquí estoy. Por si sirve de algo, dijo Blackwood en voz baja. Lo que pasó en Kandahar Ridge no fue tu culpa. La información de inteligencia era errónea. Nadie podría haber sabido nada sobre los civiles. Sabía que algo andaba mal, replicó Talia. El posicionamiento no tenía sentido. Debería haber cuestionado la orden. Y esos 27 soldados habrían muerto. La voz de Blackwood era firme pero suave. Usted hizo la llamada que tenía que hacer con la información que tenía. Se quedaron en silencio por un momento, mirando cómo la última luz se desvanecía del cielo. La oferta sigue en pie, dijo finalmente Blackwood. Piénsalo durante la noche. Sea lo que sea que decidas, lo apoyaré. La dejó sola con sus pensamientos y la tranquilidad de las montañas. A la mañana siguiente, Talia llegó al campo de tiro antes del amanecer, como siempre. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, sabía que no sería invisible. Cuando el sol asomaba por el horizonte, encontró a todo el equipo de francotiradores esperándola, de pie y en posición de firmes.
El mayor Blackwood dio un paso adelante. ¿Has considerado mi oferta? Talia asintió lentamente. Tengo condiciones, no hay publicidad, no hay trato especial y yo elijo lo que enseño y cómo lo enseño. De acuerdo, dijo Blackwood inmediatamente, con un alivio evidente en su expresión. ¿Cuándo te gustaría empezar? Antes de que Talia pudiera responder, el teniente Wells se acercó, sosteniendo su rifle personal, un instrumento de precisión hecho a medida que normalmente no permitía que nadie más tocara. ¿Te importaría echarle un vistazo a esto?, preguntó, ofreciéndoselo. Creo que la soldadura de la mejilla necesita un ajuste, pero valoraría tu opinión. El gesto no pasó inadvertido para Talia. No se trataba solamente de un ajuste del rifle. Fue un reconocimiento, una oferta de paz, una admisión de que tenía algo que aprender de ella. Ella aceptó el rifle, examinándolo con manos expertas. Es un arma hermosa, reconoció. El equilibrio es casi perfecto, pero sí, la soldadura de la mejilla podría mejorarse un poco. La longitud del stock también es un poco corta para su cuadro. Está afectando la gestión del retroceso. Wells asintió, asimilando su evaluación sin la actitud defensiva que habría caracterizado su respuesta apenas un día antes. ¿Puedes mostrarme cómo ajustarlo correctamente? Mientras Talia comenzaba a explicar la modificación, los otros francotiradores se reunieron alrededor. El sargento Fleming observó con una sonrisa. ¿Nos podrías mostrar cómo tienes en cuenta el efecto del viento del corcho? Ella preguntó. He estado luchando con eso durante meses. Por primera vez en años, Talia sintió algo parecido a la paz cuando comenzó a explicar técnicas que había desarrollado años atrás y que había guardado para sí desde entonces. La clave es entender que el viento no se mueve en una sola dirección, comenzó, con su voz más fuerte y segura de lo que cualquiera de ellos había escuchado jamás. Es necesario visualizar su movimiento a lo largo de toda la trayectoria de la bala. En valles como este hay múltiples corrientes que afectan la trayectoria en diferentes puntos. Los condujo a una pizarra en el área de información del campo de tiro y comenzó a dibujar patrones de viento, explicando conceptos que iban mucho más allá del entrenamiento estándar. Los francotiradores escuchaban con gran atención, y ocasionalmente hacían preguntas que revelaban tanto su experiencia como las lagunas en sus conocimientos. A medida que avanzaba la mañana, Talia se encontró asumiendo naturalmente el papel de instructora. Años de observación silenciosa le habían proporcionado una idea de las fortalezas y debilidades individuales de cada francotirador, lo que le permitió adaptar su orientación en consecuencia. Bueno, estás anticipando el retroceso, señaló mientras lo observaba practicar. Confía en el arma, deja que te sorprenda. A Fleming, deja de revisar la bandera del viento con tanta frecuencia. Haz tu evaluación, comprométete con ella y luego concéntrate completamente en tu respiración y en el control de los gatillos. Al mediodía, la dinámica en el campo de tiro había cambiado por completo. Los francotiradores que apenas habían reconocido la existencia de Talia ahora buscaban su consejo, escuchaban atentamente sus observaciones e implementaban sus sugerencias con resultados inmediatos. El mayor Blackwood observó desde la distancia, con una expresión de satisfacción en su rostro. El atache británico se acercó a él y le habló en voz baja. Una transformación notable, señaló, tanto en ella como en tu equipo. Ella siempre fue extraordinaria, respondió Blackwood. Simplemente no pudimos verlo. Mi oferta sigue en pie, dijo el agregado. También valoraríamos su experiencia en nuestro programa. Esa será enteramente su decisión, respondió Blackwood. Pero sospecho que ha encontrado su lugar aquí, al menos por ahora. A medida que el día llegaba a su fin, Talia se encontró sola en el campo de tiro una vez más, haciendo los ajustes finales al equipo que ahora parecía diferente bajo sus manos. Ya no eran solo herramientas que mantenía, sino extensiones del conocimiento que había comenzado a compartir. El teniente Wells se acercó, con su habitual confianza atemperada por una nueva humildad. He estado pensando en lo que dijiste ayer, comenzó,
sobre por qué no nos corregiste cuando te tratamos con condescendencia. Talia esperó, dejándolo encontrar las palabras. Quiero que sepas que respeto tu decisión de retirarte del servicio activo y respeto lo que estás haciendo ahora, compartiendo lo que sabes. Se necesitan distintos tipos de coraje. Gracias, dijo Talia simplemente. ¿Estarías dispuesto a contarme más sobre Kandahar Ridge algún día? Wells preguntó. No por chismes ni historias de guerra, sino porque creo que hay lecciones allí que podrían salvar vidas. Talia consideró su petición. Algún día ella aceptó, cuando es más fácil hablar de ello. Cuando el sol comenzó a ponerse en su primer día como instructora, Talia observó a los francotiradores empacar su equipo con un nuevo sentido de propósito. Durante años, había elegido la invisibilidad como protección contra un pasado que no podía cambiar. Pero tal vez había otra manera de avanzar. No olvidando quién había sido, sino usando esa experiencia para moldear quienes podrían llegar a ser otros. A la mañana siguiente, Talia llegó al campo de tiro antes del amanecer como siempre. Pero esta vez todo fue diferente. No solo llevaba consigo su caja de herramientas, sino también un cuaderno desgastado lleno de observaciones y cálculos de sus años de experiencia. Cuando llegó el equipo de francotiradores, no hubo incomodidad ni vacilación en la forma en que la saludaron. La transformación fue completa. Ella ya no era solo la técnica del campo de tiro, sino Talia Vaz, el fantasma de Kandahar Ridge, cuyo conocimiento ahora buscaban con avidez. Pensé que hoy podríamos empezar con una lectura sobre medio ambiente, anunció mientras se reunían. Por lo que te dicen los instrumentos, aprendiendo a sentir el viento antes de que suceda. Los francotiradores asintieron, listos para aprender. El sargento Fleming dio un paso adelante y hizo una pregunta sobre la desviación del giro de la bala a distancias extremas. El teniente Wells agregó un punto sobre las variaciones de temperatura que afectan las velocidades de combustión de la pólvora. A medida que Talia comenzó a explicar conceptos que iban mucho más allá de los manuales de entrenamiento estándar, sintió que se levantaba un peso que no se había dado cuenta que llevaba encima. Por primera vez en años, estaba usando toda su mente, toda su experiencia. Ella estaba completa de nuevo. La vaca Barrett 50 que había revelado su verdadera identidad ahora estaba sentada a su lado, no como un arma, sino como una herramienta para transmitir conocimiento que algún día podría salvar vidas, no tomándolas, como lo había hecho antes, sino preparando a otros para el momento en que tales habilidades fueran necesarias. Y si alguien en Blackwater Ridge se preguntaba dónde había aprendido Talia Vaz a disparar con tan extraordinaria habilidad, ya no tenían que preguntar. Simplemente tenían que observar y escuchar mientras ella finalmente salía de las sombras y asumía el papel que había nacido para desempeñar.